Hola, en áreas de las finanzas se procederá a desarrollar el siguiente tema. Presentación del análisis financiero. El análisis de negocio es un proceso de evaluar las perspectivas económicas y los riesgos de una compañía. Esto también incluye analizar el ambiente de negocio de la empresa, sus estrategias, su posición y su desempeño financiero. El análisis de negocio es útil para una amplia variedad de decisiones relacionadas con el negocio. Esto se le puede hacer mediante algunas preguntas. Por ejemplo, ¿se debe invertir valores de capital o en valores de deuda? ¿Se debe aplicar crédito por medio de un préstamo a corto o a largo plazo? El análisis financiero es la aplicación de técnicas y herramientas analíticas en los estados financieros con el propósito general de datos relacionados para obtener estimados o inferencias en los estados de negocios. También tenemos la visión general del análisis de los estados financieros. Este se divide en cuatro. Tenemos el análisis de negocio, estados financieros de base de análisis, introducción al análisis de los estados financieros y la organización del libro del texto. En análisis de negocio tenemos la introducción al análisis de negocio, los tipos de análisis de negocio, los componentes del análisis de negocio. En los estados financieros de base de análisis tenemos la actividad del negocio, estados financieros y la actividad del negocio y la información adicional. En la introducción del análisis de los estados financieros tenemos las herramientas del análisis, el modelo y evaluación de básicos, el análisis de un mercado eficiente. Y en la organización del libro del texto se posee en tres partes. La parte 1 tenemos la visión general, la parte 2 tenemos el análisis contable y la parte 3 tenemos el análisis financiero. También tenemos el análisis de negocio. El análisis de negocio, esto describe sus aplicaciones prácticas, identifica los distintos análisis que contribuyen al análisis de negocio y muestra cómo concuerda todo con el análisis de los estados financieros. Tenemos la introducción al análisis de negocio. El análisis de negocio es una evaluación de las perspectivas de los riesgos de una compañía, con el único propósito de tomar decisiones dentro del negocio. Estas decisiones de negocio se extienden a la evaluación del capital, de deuda y la evaluación del riesgo de un crédito, las predicciones de las utilidades, las pruebas de auditoría, las negociaciones y las compensaciones. El análisis de negocio ayuda a la toma de decisiones contribuyendo a la estructura y a la tarea de decisión mediante una evaluación del ambiente de negocios en una compañía, sus estrategias y su desempeño y su posicionamiento financiero dentro del mercado competitivo. Un paso inicial en los análisis de negocios es evaluar el ambiente y las estrategias de negocios de una compañía. La compañía Dell es internacionalmente líder en la fabricación y venta de tecnologías de la información, productos y servicios relacionados con el Internet. Ofrece una extensa variedad de sistemas para la empresa, por ejemplo, servidores, almacenamiento, productos para redes electrónicas. También computadoras portátiles y de escritorio, un sistema de impresión e imágenes, así como softwares, entre otros. Dell es el proveedor número 1 de computadoras a nivel del mundo. Como podemos visualizar, tenemos un cuadro donde nos muestra las divisiones de las operaciones de la empresa Dell. Esto está constituido con los millones de dólares. Como podemos ver, tenemos América, donde se encuentran los negocios y los consumidores estadounidenses. Tenemos Europa, Asia, Pacífico y Japón, y tenemos las corporativas, diciéndonos que tenemos los ingresos netos, los ingresos de operación y dándonos un total de activos. Como podemos ver, tenemos el total de activo neto con 49.205 millones de dólares. Los ingresos de operación están constituidos por 4.254 millones de dólares, dándonos un total de activos de 23.215 millones de dólares. Esto también incluye las ventas de los clientes corporativos, los gubernamentales, el cuidado de la salud, la educación y a pequeños y medianos negocios. También, como podemos ver, tenemos un cuadro de crecimiento de las operaciones de la empresa Dell. Esto se encuentra en porcentajes y a nivel de año. A pesar de un ambiente cada vez más competitivo, el desempeño de las operaciones de Dell ha sido prácticamente espectaculares. Esto dando como resultado un incremento del precio de las acciones sea más del 200% dentro del año de 1998. Un punto fuerte de la empresa radica en la capacidad de fabricar productos a un costo más bajo que sus competidores, que proporciona una ventaja en la determinación de los precios y márgenes sea cada vez más altos. Dell sigue empleando mano de obra de los costos bajos ubicados en los centros de llamada en la India,
que emplea a más de 7.000 personas, su concentración de empleados más grande fuera de los Estados Unidos. La estructura del costo y la alta productividad de los activos de Dell le ha permitido convertirse en una compañía competidora con altos estándares dentro de un mercado. De manera consistente, obtiene utilidades de operaciones más del 8% en ventas, un rendimiento sobre el capital superior al 45%. Además, posee una capacidad excepcional de administrar los balances de manera eficaz, asociada a su elevado nivel de rentabilidad, le ha permitido generar flujos de efectivo de operaciones más del 10% en ventas. Los estados financieros proporcionan una fuente confiable de información financiera necesaria para este tipo de análisis. Los estados indican cómo se obtienen los recursos de una compañía, el financiamiento, en donde se puede emplear estos recursos de una inversión y cómo eficientemente se utilizan los recursos para una rentabilidad de la operación. Muchos individuos y organizaciones utilizan los estados financieros para mejorar las decisiones de negocio. Los inversionistas y los acreedores los utilizan para evaluar las perspectivas de una compañía para decisiones de inversión y de préstamos. Los empleados y los sindicatos emplean los estados financieros en las negociaciones laborales. Los proveedores utilizan los estados financieros para determinar los términos del crédito. Los asesores de inversiones y los intermediarios de información utilizan los estados financieros para hacer recomendaciones de comprar o vender y en calificación del crédito. Los banqueros de inversiones utilizan los estados financieros para determinar el valor que posee una compañía. Como podemos observar, tenemos un cuadro donde resalta el resumen de los datos financieros de la empresa Dell. Esto también está constituido en millones de dólares. Como podemos observar, tenemos desde el 2001 hasta el 2005 una transición de 5 años. Como podemos observar, tenemos los ingresos netos, los activos totales, el capital de accionistas, el flujo del efectivo resultante de las operaciones, la utilidad básica por acción, tenemos el valor en libros por acción y el precio de las acciones al cierre. Los ingresos de la empresa Dell se han incrementado en más del 50% durante los 5 años, mientras que las utilidades se han incrementado casi el 40%. Esto significa que tenemos un logro notable dando un nivel de competencia de la industria de las computadoras. La disminución de las utilidades de la compañía en el año 2002 fue el resultado de un cargo de 742 millones de dólares que incurrió dentro de la empresa, con el fin de reestructurar sus operaciones. La rentabilidad de la empresa Dell en el 2005 representa el 47.7% del rendimiento sobre el capital promedio. Es una de las más elevadas de las compañías que cotiza el mercado de valores. Los flujos del efectivo provienen en las actividades operativas, que se han incrementado el 27% durante los 5 últimos años. Los flujos netos del efectivo es de 5.300 millones de dólares, que representa más del 10% de cada dólar invertido dentro de sus ingresos. El elevado nivel de rendimiento y rentabilidad sobre el capital de la compañía asociado a su capacidad de generar una cantidad grande del flujo del efectivo ha resultado un incremento del 33% del precio de las acciones desde la depreciación del experimento del mercado bajista durante el año 2002. La información de los estados financieros aumenta la capacidad de evaluar las perspectivas de los riesgos de las empresas, en este ejemplo la empresa Dell. De hecho, muchos inversionistas utilizan la razón del precio de las acciones de una compañía, ya sea en las utilidades o en el valor de libros, como una herramienta de monitoreo preliminar para el análisis de las inversiones dentro de cada organización. Como todo expuesto anteriormente constituye a las finanzas corporativas, como el tema expuesto representa la presentación de los análisis financieros y el análisis de negocio. Toda empresa u organización, como antes mencionada la empresa Dell, debe generar el análisis de negocio para conocer sus estrategias, su posicionamiento y su desempeño financiero en el ámbito competitivo.